Hola, bienvenidos. Hoy vamos a hablar sobre Carla Quevedo. Carla Quevedo es una escritora y actriz argentina que nació en Buenos Aires en 1988. Su carrera como actriz despegó cuando hizo el papel de Liliana Coloto, la muerta, que aparece en El secreto de sus ojos, la película de 2009, que ganó Mejor Película Extranjera en los Oscar. En aquel momento fue como un lanzamiento de su carrera y a partir de allí ella se fue a estudiar a Estados Unidos actuación. Allí realizó algunos trabajos, por ejemplo, como coprotagonista en la serie Show Me a Hero y un papel secundario en How to Be Single, que es una peli protagonizada por Dakota Johnson y en la cual también está Alison Brie. Desde entonces alternó entre Nueva York, Los Ángeles y Buenos Aires. En la industria argentina estuvo en la reconocida serie El Maestro en Monzón, donde actuó de Alicia Muñiz, y Abril en Nueva York de Martín Piroyansky. No confundir con Santiago Kurowski. Los amamos a los dos. En 2019 publicó su primer libro de poesía, Me peleé a los gritos con el manager del spa. En este libro trata algunos de los temas que reaparecen en Cómo me enamoré de Nicolas Cage, de la cual hablaremos prontamente, como su depresión, la relación con las redes sociales, el amor y la vida en el exilio. En febrero de 2022 se publicó Cómo me enamoré de Nicolas Cage y, como explica en los agradecimientos, esta es una novela que escribió mientras aún vivía en Nueva York y que editó y publicó mucho tiempo después. Iba a decir que en los agradecimientos explica que esta novela la releyó cuando se estaba volviendo para vivir a Argentina. Y que la tenía en notas de celular. Entonces, que a partir de allí fue que comenzó todo el trabajo de reelaboración, ¿no? Y como les comentábamos en el tecito, es un libro que leímos recientemente. Sabemos que tiene mucho hype, así que por eso también nos interesaba tratarlo. Así que espero que hayan hecho la tarea y lo hayan leído, así podemos disfrutar. Les dimos una semana. Les dimos una semana. Bueno, y como siempre sucede con las autoras contemporáneas, no hay mucha biografía. O sea, había mucho más de ella como actriz, pero no es lo que nos atañe el día de hoy. Así que trajimos una de las citas que dio en una entrevista hablando sobre Cómo me enamoré de Nicolas Cage, que igual debo decir que hay pocas entrevistas también, porque sí, la mayoría verdad. como que hablan miti de su trabajo como actriz y de la novela. Si Carla Quevedo quiere venir al podcast a una entrevista, la invitamos. Vamos a hablar solo del libro. Yo vi mucho también como, por ahí vi unas entrevistas, o al menos así videos que me aparecieron después de que leí el libro, hablando de ella como más en términos de su situación personal y cómo pudo ir manejando esa situación con ser escritora y ser actriz, pero no del libro particularmente, o sea, el momento de escritura, ¿no? Sí. Bueno, la cita que trajimos trata un poco también sobre esta situación personal. Dice: me diagnosticaron depresión y trastorno de ansiedad a los 16 años y creo que si me hubiera quedado en un lugar de víctima me hubiera costado mucho más superarlo. Encontré en el humor, en ese reírme de mí misma y exponerme en público, una forma de liberación. Una cosa es estar triste y otra es la depresión, que es básicamente una enfermedad como cualquier otra. El concepto de si querés podés estar bien es dañino. Hablar de esto rompe el tabú. Yo crecí sin saber que alguna actriz o it girl a quien yo admirara tuviese depresión. Por eso lo digo, porque es una enfermedad como cualquier otra y podés tener éxito igual. Solo tenés que ver cómo llevarla. Es una característica más, no te condiciona. Bueno, nos pareció interesante porque justamente en el libro se trata bastante el tema de la depresión. A esto aclaremos, el libro Cómo me enamoré de Nicolas Cage no es autobiográfico, pero sí toma muchos elementos de su vida y ella lo ha admitido públicamente, con lo cual podemos decir que es una especie de autoficción donde se cambian algunos de los hechos y de los nombres, pero que en sí trata sobre su propia vida. Y allí se habla bastante sobre este tema de la depresión y un poco de cómo en aquella época, que es hace un poco más de 10 años, tal vez no se hablaba tanto como hoy día de depresión y ansiedad y otras enfermedades. Entonces, que era muy difícil por ahí como explicarle a la gente lo que te pasaba sin que te dijeran como, ay, pero vos si quisieras podrías estar re bien. Claro. Y es como un poco que se estigmatizaba que la gente con depresión o como que era vaga o como que no quería estar bien a propósito, ¿no? Tal cual. De hecho, hay una escena en el libro que, bueno, seguro lo vamos a comentar un poco más en profundidad más adelante, pero que ella está, ¿no?, como en un periodo muy oscuro, ya vamos a ver por qué, y va al cumpleaños de una de sus amigas, que es una persona muy así como ex modelo, que se va a casar con un súper empresario y claramente no tiene ninguna preocupación en su vida, y como que ella está medio en mood sonámbula, ¿no? Porque, bueno, le están pasando un montón de cosas y como que justamente la amiga tiene para con ella este trato, ¿no? Como medio diciendo, si vos quisieras estar bien, podrías estarlo, como que todos tus problemas son vos misma, no pudiendo admitir que tenés que dejar de lado esta actitud de mierda, básicamente. Y a mí me choqueó mucho porque es claramente, ¿no?, como quizá ese pensamiento que se tenía antes como de que es tan simple como
hacer como que tu cabeza haga clic y de repente digas, no tengo depresión. Como que Deja de estar triste. No funciona así, o sea, se sabe que es realmente algo químico que sucede en el cerebro, no es tan fácil, ¿no? Como tomar una decisión. Sí, también lo otro que nos llamaba la atención de la cita es el tema del humor, porque también el libro es bastante divertido en ese sentido y nos recordó un poco cuando hablábamos de Fleabag y de otras autoras que utilizan este recurso, el tema de por ahí como abrir un espacio más vulnerable a través del chiste, ¿no? Como cuando si yo te bajo las defensas porque todo el tiempo estoy contando algo gracioso, de repente cuando te tiro esta de que tengo depresión es como, ¿y ahora qué hacemos con esto, no? Sí. Entonces me gustó que señalara esta cosa del reírse de sí misma porque me parece que en el libro combina muy bien estos dos aspectos. Sí, tal cual. De hecho, en la narración incluso se ve con frases donde por momentos ella está reflexionando sobre algo súper profundo, doloroso, como la manera en la que lidia con la depresión o con ciertas situaciones, y de repente pasa, ¿no? Como a quizás ser como medio un cómic de su vida, ¿no? Con estas actitudes medio locas que tiene con respecto a este vínculo que vamos a tratar. Y a uno le genera ese choque como que por un lado el libro se hace muy dinámico de esa manera, pero por el otro las partes oscuras son bastante oscuras, ¿no? Uh-huh. Y para dar un poco de contexto acerca de qué se trata el libro, la historia comienza con esta chica que se llama Marta, que es nuestra narradora en primera persona, que vive en Nueva York y, como decíamos, comparte como muchos aspectos de la vida de Carla Quevedo, porque ella es actriz, al menos está intentando como pegarla. Y la historia comienza en el momento en el que ella va a un boliche y conoce por contactos en común a el cantante de literalmente una banda famosa que se llama Nicolas Cage, ¿no? Ahora vamos a hablar un poco más de su nombre. Luego lo que tenemos es como el desarrollo de este vínculo que claramente es muy intenso entre ellos dos, o sea, tienen como una conexión muy profunda que es instantánea en el momento que se conocen, y esa conexión se sigue manteniendo y se va intensificando, y ahí tenemos como el desarrollo, o sea, como que no vamos a spoilear qué es lo que pasa, pero básicamente es la historia del vínculo entre ellos dos, la manera en la que ella digiere ese vínculo, qué es lo que piensa, cómo se lo toma, o sea, claramente se enamora, ¿no? De allí el título, y cómo termina, ¿no? Bueno, y queríamos hablar un poco del nombre de este personaje. Ella, la narradora, todo el tiempo le pone como nombres cambiados a las cosas. Uh-huh. Entonces, por ejemplo, literalmente en vez de decir el nombre de la banda, le pone una banda famosa, como si este fuera el nombre, no todo junto. Uh-huh. Y lo mismo con los otros personajes que aparecen en su vida. Le dice tipo, por ejemplo, una amiga que no era tan amiga, como cosas así. Exacto. Que me parece que va a cuento de que los personajes un poco son intercambiables, ¿no? Uh-huh. Y sin embargo, hay una persona que le pone nombre y apellido, que es Nicolas Cage. Y obviamente es un seudónimo que se pone en lugar de otro nombre, ¿no? Que Exacto. Aparece allí. Para no decir quién era el cantante de la banda famosa, uh-huh. que no se sabe quién es. Ahora luego les vamos a contar nuestras hipótesis. Pero bueno, ¿por qué elige el nombre Nicolas Cage? ¿No? Esa era nuestra pregunta, porque podría haber puesto Pepito, ¿no? Sí, o sea, podría haber usado un name generator y ponerle un nombre ficticio que uh-huh. no sea como, no esté unido a un actor real, ¿no? Exacto. Así que bueno, por un lado pensábamos en que Nicolas Cage de alguna manera es un significante vacío. Uh-huh. Y con esto, ¿qué queremos decir? Bueno, el significante vacío sería un sonido, una palabra, o en este caso una combinación de dos palabras, uh-huh. que uno lo puede llenar del significado que uno quiera, ¿no? Y en este caso, Nicolas Cage, para mí, es como que representa por un lado una figura súper conocida, porque sí. es un personaje famoso dentro del libro, el cantante. Al mismo tiempo es como una figura medio larger than life, ¿no? Como uh-huh. Esta clase de actores que uno los ve en todas las películas. Exacto. Y como que decís inmediatamente de Nicolas Cage, como que no te crees el personaje, sino que siempre es Nicolas Cage haciendo de algo. Y que por esa misma razón, como están tantas películas, como que cada persona tal vez tiene una versión distinta de Nicolas Cage en la cabeza, ¿no? O sea, uh-huh. creo que si le preguntamos a distintas generaciones como cuál es la película más conocida de Nicolas Cage, todos nos van a decir una respuesta distinta porque el tipo hizo de todo, ¿no? Uh-huh. No sé, como justo estábamos hablando hace poquito de, no sé, algunas películas que para nosotros son las más conocidas, como Adaptation o National Treasure, que es la que uh-huh. se roba la Declaración de la Independencia. Hace poquito salió Renfield, donde hace de Drácula. Pero tal vez hay gente que lo conoce por todas sus pelis de acción. Exacto. O por los inicios de su carrera, como Moonstruck, ¿no? Uh-huh. Entonces es un poco como una persona a la cual cada quien puede interpretar de alguna manera distinta. Y por eso, como que el personaje del que ella se enamora, que es este cantante de una banda,
bueno, de alguna manera es lo mismo, ¿no? Porque es un personaje tan famoso Ujú. que cada quien va a tener cierta representación distinta de lo que significa, pero al mismo tiempo la narradora como que le quiere llenar de significado, ¿no? Esta relación y a esta persona, como decir, bueno, en muchos momentos ella lo dice, como cree que esta Exacto. persona la va a salvar, como que si logra que este chico la ame, ella va a estar salvada, y entonces es como atribuirle un significado como enorme, ¿no? Que la persona en sí no tiene, porque es un humano real. Exacto. Y también, o sea, como lo vamos a charlar luego, es un humano que tiene sus imperfecciones, o sea, Claro. no es perfecto. Y sin embargo ella como que se llena la cabeza con todo lo que puede llegar a ser este personaje, ¿no? Exacto. Sí, a mí, o sea, claramente, bueno, ahora vamos a charlar obvio nuestras hipótesis, pero lo primero que me choqueó cuando incluso me enteré acerca del libro, o sea, antes de leerlo, era el hecho de haber elegido a Nicolas Cage como manera de referirse a este cantante, porque lo primero que yo pienso cuando pienso en Nicolas Cage es que es un tipazo y justamente lo más cercano que me parece que tiene el actor ya como persona y no en cuanto a sus capacidades o su amplia filmografía, es esto de que atraviesa muchas generaciones y que incluso está presente como meme. Entonces me parece como que es una presencia que está como muy, que es muy invasiva, ¿no? Como que todo el mundo vio una película de Nicolas Cage, no tenés que ser fan del cine para conocerlo, si no conoces el meme de su cara, hay almohadoncitos que tienen su cara, o sea, literalmente es como una persona que está como invadiendo todo lo que es el mundo digital y todo el mundo lo conoce. Entonces me parece que esa figura, ¿no? También llega a formar algo invasivo en su vida porque ella no puede escaparse de Nicolas Cage, está en todos lados, en un momento incluso cuando tienen un periodo en el que no se ven. Ella conoce a un chico que es igual a Nicolas Cage y lo siente como un chico igual a Nicolas Cage, y ese es el nombre que le pone. Es decir, como que pareciera que en cualquier lugar que está destinada a encontrarse con alguien parecido a, o alguien que le recuerda a, o un amigo de Nicolas Cage. Entonces como que me resultó como muy cómico, pero al mismo tiempo muy ingenioso el hecho de ponerle ese nombre, ¿no? Sí. Y yo quería hablar también de una cosa que a mí me llamó mucho la atención, que este libro tiene muchas cosas muy parecidas con Mi año de descanso y relajación, de Otessa Montag. Y una de las cosas que aparece en Mi año de descanso y relajación es que la protagonista está obsesionada con Whoopi Goldberg. Ella solo ve películas donde está Whoopi Goldberg porque le parece como que Whoopi Goldberg es una actriz que trastoca todo. Entonces, como que si vos ves una peli y de repente aparece Whoopi Goldberg, como que ya no es de alguna manera no es una ficción. Claro. Porque está ella que es como que de repente te saca de ese verosímil porque lo hace todo como de alguna manera medio camp, ¿no? Medio Sí. kitsch. Y lo mismo pasa con Nicolas Cage, ¿no? Como que Sí, uno es ve una verdad película eso. con Nicolas Cage y es como que ya no puedes pensar en la película porque estás verdad. pensando en Nicolas Cage. Literal. Y de alguna manera creo que este personaje también es eso, ¿no? Es como aparece y es como que de repente ya está, o sea, no puede pensar en su vida no es otra cosa que pensar en este chico que se llama Nicolas Cage, ¿no? Tal cual, incluso ir a una fiesta es ir y pensar dónde está Nicolas Cage, o si está Nicolas Cage, o salir a caminar en Nueva York, que es la posibilidad de encontrarme con Nicolas Cage. Así que en ese sentido, también, como decía Sofi, se marca mucho la diferencia, porque además de, bueno, ella, no la narradora, que se llama Marta en el libro, y Nicolas Cage, todos los demás no reciben una individualidad propia, sino que son simplemente accesorios en la historia de ella y Nicolas Cage, ¿no? Y no sé si te pasó a vos que cuando primero escuchaste el título, a mí me pasó, pensé que era un libro sobre Nicolas Cage. Tipo el Yo verdadero pensé que era un Nicolas libro Cage. sobre Nicolas Cage, Y sí. estaba muy emocionada por leerlo, Sí. porque yo amo a Nicolas Cage. Y de hecho les estaba contando también hace un ratito que mi meta en la vida es ver todas las películas de Nicolas Cage, porque es una persona que me resulta muy fascinante. Entonces dije como, no, y finalmente alguien escribió sobre él. Por eso yo te decía en el tecito que pensé que vos lo habías leído. Porque yo quería leer el libro, pero es como que, o sea, a mí me gusta Nicolas Cage, como tipazo, pero no es que amo a Nicolas Cage. Entonces es como que pensaba que si el libro se trataba de eso, como que no iba a empatizar mucho. Y pensaba, ¿por qué una chica joven se enamoraría tanto de Nicolas Cage? Yo pensé que finalmente había encontrado a alguien como yo que amaba a Nicolas Cage. Y no. Y no. Entonces ahora pasamos a la cuestión, ¿no? Y de allí el hype de quién es el verdadero Nicolas Cage, porque este tema, ¿no?, de utilizar seudónimos y cambiar algunas cosas de la historia
un poco nos hacen pensar en como, bueno, proteger la identidad de las personas que realmente conformaron la historia, si tenemos en cuenta que todo esto está muy conectado con cosas que le pasaron a ella en Nueva York, ¿no? Ujú. O sea, Carla Quevedo. Y hay una hipótesis que es, o sea, de allí el hype del libro, de que este Nicolas Cage es Julián Casablancas, el cantante de la banda The Strokes, ¿no? Fanático del mantecol. Fanático del el gordo mantecolero, como lo apodaron en Twitter. Y a mí me pasó, como les contaba en el tecito, lo repito por si alguien no lo escuchó, y si no vayan a escuchar el tecito, donde ya hicimos el teaser de este capítulo, que cuando yo empecé a leer el libro, como yo ya había leído esa teoría, me imaginé a Nicolas Cage como Julián Casablancas. Y como yo no soy una persona que tuvo una infancia y adolescencia indie muy profunda, ni lo dudé, fue como, bueno, esta persona es claramente Julián Casablancas, había un par de cosas que lo conectaban, dije, claro, debe haber gente más inteligente que yo que hizo como el trabajo de analizarlo. Pero acá Sofi tiene otra teoría, de que no es Julián Casablancas. Bueno, yo sí fui una indie mugrosa toda mi adolescencia, escuchaba mucha música indie y no es Julián Casablancas esta persona. Primero quiero aclarar igual que ella ya salió a negarlo. Carla Quevedo dijo que no era. Igual, nada, podría mentir, pero dijo que no. Y a mí lo primero que me sonó raro fue cuando la narradora describe a este personaje como el poster child, o sea, como el ícono de la música psicodélica indie. Yo dije, momento, los Strokes, música psicodélica, no era por ahí. Tal cual. Dice como que todo internet quería drogarse con él y después en un momento dice que es una música que le recuerda a una caricatura de una computadora con manos y pies, un arcade lleno de flippers y lucecitas. A mí esto no me remite para nada a los Strokes, pero sí me remite, y sumándole la música psicodélica y las drogas, a MGMT. MGMT, seguro todos la conozcan porque es la banda de... Entonces dije, tiene que ser Andrew Van Wijngaarden de MGMT. La descripción física dice que tiene ojos claros, colmillos grandes y en varios momentos dice que se deja el pelo un poco más largo. Si buscan una foto de Andrew Van Wijngaarden, clavada la descripción. De hecho, me llamó la atención lo de los colmillos porque es justamente un rasgo bastante distintivo de él. Después, ellos cuando se conocen, ella se queda con algo de él, que es un gorro. Y si buscan en internet hay millones de fotos de Andrew Van Wijngaarden con gorritos de esos que se usan tipo beanie, que típicos de los yankees. Bueno, ella después dice en el libro que cuando todavía estaba en posesión del gorro, le daba satisfacción encontrar en internet fotos de él con el gorro porque sentía que tenía algo que le pertenecía. Y bueno, después tiene una vibra muy de hippie conos, de que es muy de Andrew Van Wijngaarden. Después lo que a mí me hizo corroborarlo para mí es que en un momento ella dice que había visto una foto de él en cuero con un caballo. Y esto es algo muy específico. Y hay una foto de Andrew Van Wijngaarden en cuero con un caballo. Esto está chequeado. Así que búsquenla, para mí es él. Pero hay otro cantante que se subió al escenario en cuero a un caballo, que es el cantante de Of Montreal. Pero no me dan las cuentas porque ese cantante estuvo casado hasta el 2013. Claro. Y este personaje no estaba casado, tenía novia. Ajá, claro. Lo cual nos lleva al siguiente punto. El personaje tiene una novia francesa que se llama Rebecca Owens, de 19 años. En la época en la que estaría escrito este libro, Andrew Van Wijngaarden salía con Camille Rowe, que es una modelo francesa que luego estuvo con Harry Styles. Y darían las cuentas para las edades también. Y pensamos en que Owens y Rowe tenían como un sonido bastante parecido. Después dice que en un momento ya está en Argentina y la banda toca acá en Argentina y ella dice que lo fue a ver a Lollapalooza. Mentira, porque Lollapalooza desde los 90 no se había hecho hasta el 2014, con lo cual no creo que haya ido a Lollapalooza, sino a algún otro festival, porque de hecho dice que va a la cancha de River y el Lollapalooza es en el hipódromo de Palermo. Exacto. Pero sí es posible que hubiera sido algún festival donde tocó MGMT, como el Personal Fest, donde sí había sido headliner. Y también dice que el personaje en un momento dice que estuvo en Mar del Plata y que no le había gustado. MGMT tocó en Mar del Plata en 2011, con lo cual sería totalmente factible que Andrew Van Wijngaarden conociera Mar del Plata. Así que bueno, esas son nuestras evidencias como para señalar. Bastantes igual evidencias. Ahora siento que Carla Quevedo nos va a bajar el capítulo porque como que realmente... No hace falta que lo salga a confirmar. Claro, tipo, está todo bien, ¿no? Simplemente somos maniáticas, o sea, Sofi en realidad, porque yo no hice este trabajo de fijarme, pero me parece que las pruebas me remito.
Sí. Como quien diría. Está todo en internet. Está todo Busquen los pasajes en el libro y si tienen otra teoría, déjenla en comentarios. Yo después dije, ¿será Kevin Parker? Porque música psicodélica podía ser el de Tame Impala. Pero Tame Impala no es una banda, es un solo chabón. Y, Claro. y Jessica habla con el guitarrista de la banda, así que... No, sí, habla de una banda. Claro. Y de hecho, una banda famosa es como toda la banda famosa, no es que es él como solista. Claro. Así que no creo que sea Kevin Parker. A mí lo que me convence de tu teoría es que hay dos cuestiones que son muy específicas que se comprueban y que es el tema de los colmillos, que en el libro se hace mucho hincapié en esto, o sea, Brox cada vez que ella se encuentra con él hace como algún comentario acerca de esos colmillos, y después el tema de la foto del caballo, que me parece algo como demasiado específico. Obvio que siempre o sea, esto es un libro, es ficción, y de hecho ella lo aclara, como decíamos al final del libro, que todo esto está quizá una ficcionalización de su vida, así que tranquilamente ella se podría haber inspirado en esa foto y meterse, o sea, adjudicársela a otra persona. Pero bueno, el punto es simplemente comentarlo porque es el chisme, no es lo que hace al libro, obviamente, quién es esta persona o no, ¿no? Sí, sin embargo, muchas teorías circulando, así que queríamos aportar nuestro grano de arena a la confusión. Así que déjenos en los comentarios qué les parece, o quizá ustedes lo ven más como Julián Casablancas, pueden brindarnos sus teorías y las leeremos. Bien, y para ahora sí meternos más en lo que es el análisis de la novela, queríamos plantear como un tema posible otra cara de la feminidad, ya que es muy interesante cómo se construye este personaje de la narradora Marta, que en cierta medida nos remitía un poco a la figura del antihéroe, porque tiene como algunas actitudes y pensamientos que no están tan buenos, tal vez no serían propios de una heroína clásica, ¿no? Pero que nos pareció que estaba como muy interesante porque siempre que se trata del tema de los personajes femeninos, ¿no? Parecería como que hay que presentarlos de una manera en la que sean angelicales y perfectos, ¿no? Y la realidad es que las mujeres no son así, no somos así. Así que nos pareció que estaba como muy buena esta construcción del personaje desde otro lugar. Y yo quería comentar que en una de las entrevistas que vi de Carla Quevedo, ella habla de que en una presentación del libro, Fabián Casas, que lo estaba presentando, le dijo, esto es como un American Psycho argentino. Y se lo comenté a Bren y nos quedamos como, porque de alguna manera nosotras no sentimos que esto es una persona psicótica. No. Sentimos que es una mujer. O sea, yo le decía a Sofi que obviamente hay algunas actitudes, ¿no?, que ella lleva a cabo después de que lo conoce a Nicolas Cage, que son medio border, como por decirlo de alguna manera, pero yo me sentí identificada todo el tiempo y de hecho... Voy a decir algo muy polémico, pero voy a decir, porque es lo que me pareció del libro, que nunca vi una representación tan clara de lo que es tener un crush. O sea, porque una cosa, obviamente, es enamorarse cuando es correspondido y bla, 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 toda la bola. Pero otra cosa es tener ese tipo de crush específico que estoy segura... Para los que no hablan inglés, es enamoramiento, bueno, pero en el sentido más... fugaz de la palabra. Claro, ¿no? Es esa como primera impresión de que alguien te llama mucho la atención y tenés que... intentar tener un vínculo con esa persona. Me parece como que todos tuvimos ese tipo de crush en algún momento de nuestra vida con alguien que, sacando el tema de si esa persona era buena o no para nosotros, pero me pareció como muy claro este tema de la mezcla entre cariño, obsesión y como esa cuestión psicótica que está muy bien representada. No me pareció... Claro, yo fue como, esto es ser una chica. O sea, claro, esto es como... Esta es mi vida. Tipo un crush básico de cualquier chica, ¿me entendés? Entonces, nada, me llamó la atención que lo calificara así como algo tan extremo, como un personaje que literalmente mata mujeres, ¿no? En este caso, ella no sale a matar a nadie, simplemente está obsesiva. Tampoco daña a nadie, o sea, es una persona obsesiva, es una persona que tiene mucha ansiedad y va como un poco tanteando entre esos dos terrenos, pero no hace nada dañino más allá de stalkearlo. Quizá, bueno, sí, seguirlo. O sea, seguirlo no en el sentido de seguirlo, poner una cámara en su casa, sino como ir a un lugar porque sabe que va a estar él, o vestirse porque sabe que se lo puede cruzar. O sea, cosas que arroje la primera piedra. Claro, o sea, me parecen como cosas dentro de lo que es. O sea, si compararlo con American Psycho, como me parece un salto muy grande, ¿no? Como, qué sé yo. Algo que a mí me parecía es que... me parece como que es muy claro, ¿no?, que en un momento, como decía Sofi, cuando las mujeres en las historias dejaron de ocupar un segundo plano en el que cumplían un rol de estereotipo, ¿no?, la ama de casa, el ángel del hogar, lo hemos charlado acá un montón de veces,
se empezó como a investigar al personaje femenino justamente como un personaje con todas las aristas y complejidades que podíamos tener, y me parece como que podemos ver, ¿no?, como un salto muy grande de lo que fue tener unas primeras protagonistas femeninas, por ejemplo, en la época en la que escribía Jane Austen, ¿no?, donde claramente tenemos protagonistas femeninas que ya están corridas, ¿no?, de ese rol estereotípico de adquirir, no simplemente un rol de accesorio a un personaje masculino, pero de todas maneras están un poco encerradas, no obviamente por un tema del contexto, y por eso lo hemos charlado, en lo que eran las funciones del género en aquella época, ¿no? Y el salto que tenemos en una novela como esta, claramente después de la modernidad y todo lo demás, donde tenemos ya no un personaje femenino protagonista, sino un personaje femenino que me pareció bastante transgresor y subversivo en cuanto a lo que es trabajar con esto de la subjetividad femenina con todas sus complejidades, ¿no? Porque hubo un momento, ¿no?, en el que el tema de la histeria femenina o de la propensión de las mujeres a ser más locas era quizá tratado como un tema hasta médico. Y me parece que en esta novela se explora ya no desde el tema de como, bueno, esta chica está loca, sino de hasta qué punto puede llegar la obsesión con una persona. Uh-huh. Y a mí el personaje de Marta me pareció un personaje realmente como muy complejo, por esto que decía de que realmente tenerla como una narradora en primera persona hace que nos podamos meter en su cabeza, uh-huh, con todo lo bueno y lo malo que tiene eso, ¿no? Como que hay momentos en los que no te la fumás y hay momentos en los que estás tipo, tal cual, hermana, o sea, mirá lo que te pasó, mirá lo que viviste, es obvio que te vas a sentir así. Y también hay momentos en los que tira reflexiones muy profundas en cuanto a esto de tener 20 y pico de años, estar sola en una ciudad y no saber de qué agarrarse, ¿no? Uh-huh. Entonces como que me pareció muy rico pensar en esa contraposición, ¿no?, de estas primeras protagonistas femeninas que teníamos en novelas románticas, por ejemplo, del siglo XIX, y protagonistas femeninas modernas que realmente pueden hacer de su vida, ¿no?, algo perfecto o algo imperfecto sin necesidad de ser algo estereotipado, ¿no? Sí, una de las comparaciones que hicimos fue con los personajes de Sally Rooney, que uh-huh, son muy complejos también. Por ejemplo, Marianne de Normal People tiene todas estas facetas, ¿no?, de uh-huh, alguien como que tal vez te empatizás y te sentís muy identificada, pero al mismo tiempo que tiene sus costados negativos, uh-huh, de pensar cosas malas o de actuar de alguna manera que tal vez encontramos medio reprochable. Uh-huh. Y yo además pensaba mucho en las protagonistas de las series que hay hoy en día. Sí. Me parece que eso fue también muy revolucionario. Por ejemplo, Fleabag, ¿no?, de Fleabag es un personaje que cuando Phoebe Waller-Bridge, cuando lo escribía, decía como, che, pero es un personaje totalmente increíble, o sea, ¿cómo hago para que a la gente le caiga bien Fleabag? Y finalmente lo logra, ¿no? Porque tiene uh-huh, como estas cosas de mezclar alguien que hizo algo totalmente imperdonable y que tiene algunas actitudes de mierda, pero que al mismo tiempo es sumamente querible y que uno empatiza todo el tiempo. Exacto. Y lo mismo pensaba en Rebecca Bunch de Craziest Girlfriend o Nadia de Russian Doll. Y qué qué avance que hemos logrado, ¿no? Porque en algún momento como que no se podía poner un personaje femenino que fuera tan desagradable, ¿no? Que fuera no querible. Como tal que cual. Tenía que ser, si no era, digamos, el interés romántico, tenía que ser ella un modelo para todas las mujeres. Tal cual. Y ahora es como, bueno, podés tener estos personajes que hacen barbaridades y que sin embargo uno los termina queriendo mucho porque son muy humanos justamente, ¿no? Como que tal tienen cual. Todo el espectro de emociones. Sí. Y es muy interesante lo que vos decís porque pensando, ¿no?, en esto de la unión de una figura heroica y un antihéroe en un mismo personaje, si pensamos en el surgimiento de la teoría del héroe, por ejemplo, en Joseph Campbell sí que tiene toda esta uh-huh, teoría alrededor de la figura del héroe. El antihéroe es justamente la persona que va en contra de los valores que lleva a cabo el héroe. El héroe para Campbell, por ejemplo, no es una persona completamente perfecta, o sea, es humana y puede llevar a cabo actos reprochables a lo largo de su camino, porque es un camino que lo lleva a transitar muchos obstáculos que muchas veces tienen que ver con los límites entre la vida y la muerte, por ejemplo. Pensemos obviamente, no sé, Aquiles es una figura como muy estereotípica del héroe, pero es una persona bastante reprochable en cierto sentido. Pero la figura del antihéroe
es para Campbell justamente una figura que nunca puede llegar a ser el héroe, porque no tiene lo necesario para unir en su persona la fuerza física y la fuerza espiritual que se reconoce en un héroe. Y yo creo que tener hoy en día personajes protagonistas que logran unir esas dos figuras en uno hace que sean todavía más ricos y más complejos para analizar, porque tenemos momentos, hablando de esta novela en particular, donde uno está como, vamos Marta, go girl, tipo, sí, tú puedes, tenés todo lo necesario para conquistar a este tipo, y hay momentos en los que estás tipo, no, hermana, o sea, no te das cuenta. Alto ahí. Alto ahí. Lo mismo que decíamos cuando charlábamos de Marianne, por eso me pareció como un muy buen ejemplo, que era como, sí, por ahí cuando Marianne era joven, lo que nosotras pensaríamos era como, no, salí de ahí, o sea, este pibe no te está haciendo bien. Lo mismo cuando es grande y se obliga como a pasar por estas situaciones un poco como abusivas con otros chicos, es como, no pruebo esto. Esta no es mi heroína, es una antiheroína en ese momento. Pero no es ni una cosa ni la otra, ¿no? Como que pueden unirse en una misma persona. Entonces queríamos ver, bueno, cuáles son estos rasgos que humanizan el personaje de Marta y que hacen que sea tan complicado en términos de amor-odio, ¿no? Por un lado tenemos el recurso a lo escatológico, que esto es muy llamativo porque tal vez, como decíamos, un personaje femenino típico como que no habla de estas cosas. Tal cual. Y en el libro hay varias instancias donde el cuerpo vuelve una y otra vez con distintos defectos y problemas. Acá no trajimos este caso, pero hay un caso en un momento donde ella cree que tiene una infección urinaria y es muy graciosa toda la situación y creo que a todas nos ha pasado, entonces está muy bueno como poder leerlo finalmente en un libro y decir como, sí, a todas nos pasó. Tal cual. Y trajimos una cita de un momento donde a ella la invitan a viajar a Islandia con Nicolas Cage. Finalmente no termina sucediendo el viaje, pero a ella le pasa algo que trajimos aquí. A eso de las 2 de la mañana empecé con gases. Tenía colon irritable y humor también. Me imaginé mis pedos llenando el interior del avión como humo espeso y verde fluo. O sea, que diga esto es terrible, ¿no? Porque ¿qué mujer de la literatura te puede hablar de sus pedos? No. O sea, los personajes de Jane Austen claramente no tenían aparato digestivo, ¿no? A mí, o sea, el tema como de la percepción del cuerpo que tiene Marta me pareció siempre muy relatable porque es una de las cosas que cualquier persona con ansiedad, ¿no? Como que puede empatizar, porque cuando uno tiene síntomas de ansiedad, lo que siente en el cuerpo es siempre cualquier excusa para decir me estoy muriendo, ¿no? Entonces, en este momento, ella se da cuenta que cometió un error terrible, que fue tomar como esta especie de, no laxante, sino como una pastilla para los gases. Claro, una pastilla para los gases porque sentía que quería evacuarlos, ¿no? Antes de subirse al avión, pero termina abusando de ese recurso y se llena de aire y siente en un momento, de hecho termina yendo a la guardia, que le va a agarrar un ataque. Pero me pareció como, ¿no? Muy cómica esta unión entre la imagen esta, ¿no? Del avión llenándose de gas y el momento en el que ella está pensando, che, me voy a morir, tengo que ir a la guardia. Sí, ¿no? teniendo un ataque de pánico. Tal cual. Siente como que el gas le llegó al pecho, ¿no? Que es totalmente demencial igual. Sí. Y a mí me hizo acordar al stand-up de Male Pichot, si lo han visto, está en Netflix. Y ella en un momento hace un chiste de caca y dice como, chicas, lo logramos, llegamos y estamos haciendo estos chistes. Tal cual. Como finalmente podemos hablar del cuerpo, ¿no? En público, que es algo como muy estigmatizado en general. Sí, yo creo que todas pasamos en un momento, o sea, por lo menos yo siento, ¿no? Que cuando era adolescente, yo no hablaba de esas cosas con mis amigas. Y no fue hasta más grande y por ahí empezamos a compartir vacaciones juntas en las que nos animamos a decir tipo, che, estoy constipada o che, no puedo ir al baño y como poder blanquearlo, ¿no? Porque siempre parece que es como, tenés que ignorar que vos haces esto cuando la cosa que estás haciendo es literalmente ser humano porque no puedes vivir sin ir al baño, ¿no? Entonces, o sin tirarte un pedo. Entonces me parece como... muy relatable que ella lo haya puesto en palabras. Algo que aparece mucho en la novela es el tema de la hipersexualidad. Tenemos una narradora que de cierta manera está un poco obsesionada con el sexo, ¿no? Como Fleabag, que dice, no estoy obsesionada con el sexo, solo pienso en eso todo el tiempo. Y tiene varias escenas de masturbación que a mí lo que me llama la atención es que sean como en lugares públicos, ¿no? Hay un momento que ella está en el cine con los amigos y se empieza a masturbar, o en el baño de Nicolas Cage. Con un premio de Nicolas Cage. Y me parece como muy transgresor que
bueno, no solo que lo hagan público, ¿no? Que ya es toda otra cosa, pero el tema además de que ella como que se centre en su propio deseo y en su propia fantasía, y que no esté como a disposición del varón este deseo. No es que cuando el chabón la quiere coger, la llama y van y cogen, sino que ella de repente se calienta y como que, bueno, tiene que hacer algo al respecto, ¿no? Como que no se, digamos, no se limita su propio deseo ni su propia satisfacción sexual por un tipo. Tal cual. Ahora, al mismo tiempo, hay como una clara performatividad de este aspecto sexual, lo que decía Fleabag, ¿no? El drama del sexo, o sea, el tener como que estar haciendo una pose todo el tiempo. Y ella cree que debe comportarse de cierta manera con los varones para que la deseen o que la amen. En este sentido, trajimos una cita que es de un momento en el que ella tiene a Nicolas Cage al teléfono. Creo que uno de los únicos momentos en los que realmente se ejecuta algún tipo de deseo o conexión más allá de las juntadas amistosas que tienen. Y están teniendo básicamente... Sexo telefónico. Sexo telefónico. Pero sí, en silencio. En silencio, ¿no? Como, bueno, cada uno tocándose por su lado. Y ella dice, estaba caliente y a la vez no. La situación me calentaba, pero mi vagina no respondía. Me sentí presionada a rendir, a sonar sexy y a llegar al orgasmo rápido. Pensé en agarrar a James Bond, que es su vibrador. Pero me daba vergüenza necesitarlo. ¿Qué clase de putita era yo? ¿Cómo no me iba a mojar toda escuchándolo gemir? Bueno, aquí claramente ella, digamos, siente más allá de su propia satisfacción sexual que tiene como que cumplir con las expectativas del otro, ¿no? Exacto. Y esto aparece varias veces, no solo, digamos, en la parte más sexual, sino también en, bueno, cómo me tengo que vestir, cómo me tengo que ver, cómo me tengo que comportar para agradarle a la otra persona. Exacto. Y es como algo un poco problemático, si se quiere, porque ella como que es muy consciente y a la vez no. Como Exacto. que tiene actitudes de feminista, como que ya se analizó esto y sabe que está haciéndolo todo por el varón y sin embargo lo sigue haciendo, ¿no? O sea, ella dice activamente que sabe que está mal, pero que de alguna manera, es más, si no recuerdo mal, hay un momento en el que ella explica que en general su vínculo con los hombres tenían que ver con delimitar si estas personas la querían coger o no. Y por eso hacía lo que hacía, que era, por ejemplo, vestirse o ponerse el pantalón que le hacía el culo de tal manera, que es de hecho lo que hace con Nicolas Cage, ¿no? Pensar en ponerse tal prenda porque sabe que a él le gusta, porque sabe que le hace ver su cuerpo de una manera más deseable. Y admite que quizás es un pensamiento de otra generación, pero que de alguna manera no puede abandonarlo, ¿no? Como que ni siquiera hace el esfuerzo tampoco, como que si no pudiera vivir sin esa validación de sentir o de confirmar si esa persona quiere acostarse con ella o no. Es algo polémico de ella y eso creo que son los momentos en los que a mí en particular no pude empatizar. Quizá porque obviamente tenemos una historia donde, o sea, esto está escrito hace un tiempo, no es que es algo que pasó el año pasado, quizá su pensamiento haya cambiado, pero sí me pareció como muy polémico y como, si te diste cuenta, ¿por qué no? Claro, ¿por qué lo seguís haciendo? Claro, ¿por qué lo seguís haciendo? Pero en ese sentido, lo mismo, o sea, porque es un humano y es una persona reprochable, como decíamos, lo mismo que le pasaba a Marianne, como si no te gusta que te peguen y te maltraten y te gusta la relación con Connell, que es un pan, tipo, ¿por qué dejas que te peguen y te maltraten, no? Sí, entre estas actitudes como por ahí más, no quiero decir misóginas, porque en este caso no es tan misógino, sino más bien un poco autoinfligido, pero sí tiene algunas actitudes más misóginas que ahí también fue como, che, pero ¿y esto por qué? Y también creo que es algo más generacional, ¿no? Como que tal vez nosotras venimos de un contexto muy de que se hablaba de estas cosas muy abiertamente, como de cómo se ponía la mujer contra la mujer por conseguir un varón, y ella como que lo admite, lo reconoce todo esto, pero al mismo tiempo entra en ese juego constantemente y dice como esta cosa de que ve a todas las mujeres como su competencia, que cuando, bueno, se entera de que Nicolas Cage tiene una novia, como que inmediatamente medio que la odia, es el enemigo y hay que derrotarla, ¿no? Sí. Y como un montón de actitudes que, por lo menos en su pensamiento, parecían bastante misóginas y bastante retrógradas, pero después, por ejemplo, cuando la conoce a la novia, como que hay un momento muy lindo donde se hablan en el baño y no, digamos, no se odian, ¿no? Es como que si bien una sospecha de la otra y la otra sabe que es la novia del chico que le gusta, es como, bueno, sí, la podemos pasar bien igual y terminan en un karaoke. De hecho, ella la idolatra bastante a la novia y tiene como su momento de obsesión con la novia en términos de que se termina masturbando. Viendo fotos de la novia de Nicolas Cage. Entonces es como,
O sea, por ahí no ejecuta, o sea, por ahí este pensamiento solo se extiende a lo que ella hace para sí misma, ¿no? Como la performance que pone en juego cada vez que se encuentra con un varón, porque es algo que necesita, ¿no? Como que está mucho también en términos de por ahí esa generación o de un pensamiento quizá anterior, esto de decir como, bueno, yo sé que está mal por ahí, no sé, maquillarse de tal manera porque voy a ver a un varón, pero no puedo no hacerlo porque si no me voy a sentir insegura conmigo misma. Entonces siento que quizá por momentos se extiende a eso y por otros momentos es como un poco más tóxico, ¿no? Sí, sobre todo hay un momento donde ella se está preparando y me hizo acordar a Euphoria, que en la segunda temporada hay un personaje que también está obsesionada con un varón y como que todas las mañanas se despierta a las 5 de la mañana y se empieza a hacer mascarillas y se depila y se pone esto y lo otro. Claro, claramente no lo estás haciendo porque querés, o sea, por vos misma. Yo tengo un tema con eso de la depilación, como es que... un tema. O sea, a mí me pasa que... yo no soy una persona con mucho pelo, o sea, como vieron que hay gente que le crece mucho el pelo y hay gente que no, bueno, yo no soy una persona que me crece mucho el pelo y me crece clarito y qué sé yo, como que no tengo mucho problema. Entonces siempre entro en discusiones con mis amigas desde que soy adolescente con esto de como yo no podía entender cómo iban a depilarse con cera todo el cuerpo, literalmente, con todo lo que duele, lo mal que hace, pues ya está comprobado que hace súper mal a la piel y además lo caro que sale. Incluso si vos me decís como, bueno, no sé, te depilás el cavado porque es un embole depilarse, bueno, te entiendo. Pero todo el cuerpo cuando, o sea, ¿para qué? ¿Me entendés? En invierno, si estás con pantalón todo el tiempo. Y como que siempre me decían como, no, bueno, pero a vos porque te crecen pelitos rubios. Es como, no es por eso, es porque estás pasando por una situación de dolor. ¿Para qué? O sea, no lo puedo entender, ¿me entendés? Sí, yo creo que esa es una de las últimas barreras a franquear todavía. Sí. Porque es como que incluso muchas mujeres muy feministas hoy día como que se siguen diciendo, yo me depilo para mí. No, no, mentira. Mentira, no. Te depilás por la mirada del otro. Claramente. ¿No? O sea, porque no hay ninguna razón fisiológica por la cual una se depilaría las piernas si no fuera porque te dicen tenés que tener las piernas depiladas, ¿no? Tal cual. Y creo que es una barrera mental para mucha gente como esto de que te dicen tipo es antihigiénico. No es antihigiénico porque si no los hombres también se tendrían que depilar y no lo hacen. Y no lo hacen. Salvo que haya una presión estética en el medio como, no sé, soy modelo y me lo pidieron. Ponele que te puedo entender cuando me dicen como, no, bueno, yo me depilo las axilas porque si no hago más olor. Bueno, ok. Creo que mi manera de... Porque yo también me depilo, no quiero sonar hipócrita y decir que no lo hago, o sea, me depilo. Creo que mi manera de estar no de acuerdo con la depilación femenina fue decir como, yo no voy a pasar por una situación de dolor por esto, que claramente no lo hago para mí, porque si fuera por mí, no lo haría. De hecho, durante toda la pandemia me pasé en ir a Gillette porque total nadie me veía. Entonces, como bueno, no voy a pagar por esto y no voy a hacer que me duela y lastimar mi piel solamente porque está mal visto. Pero hay gente que lo sigue haciendo y es como... ¡ah! Sí, yo creo que bueno, si lo haces, pero sos consciente... Sí. O sea, está todo bien, pero a mí me molesta mucho la hipocresía de decir, tipo, lo hago para mí. Mentira. No, mentira. Nadie se está viendo las piernas diciendo, oh, sí, qué bien que me queda. O sea, lo haces porque los demás te van a ver. Y además, bueno, hay muchos análisis feministas sobre esto, pero el hecho de que la estética preferida sea una mujer delgada, sin pelos, preferentemente no menstruante, es como muy preocupante, ¿no? Porque es una estética que tienen las niñas, básicamente. Literal. Entonces, como que se habla mucho de esta cuestión de que se está en realidad sexualizando la pedofilia de una manera muy sutil, al punto de que ya ni lo asociamos con eso, pero que en verdad como que tiene una asociación por ahí, ¿no? Porque es como, bueno, el momento en que te haces mujer, probablemente ya tengas pelos en el cuerpo, entonces, obvio, ¿por qué te lo vas a sacar? O sea, es lo que básicamente te hace mujer, ¿no? Tal cual. Sin ponernos esencialistas ni biologicistas, digo, fisiológicamente. Entonces, bueno, como decir, bueno, me resisto a esto, porque también es por ahí una estética que asociada con la pedofilia, como me parece válido, una razón más para argumentar para no depilarse. Encima ahora me encanta porque esto se transformó en el podcast de En contra de la depilación. Ahora volvemos al libro, chicos. Pero ahora incluso hubo un escalón más, ¿no? Cuando la cera dejó por ahí de ser tan popular, porque además sale bastante caro ir a depilarse con cera, y está comprobado esto de que no hace nada bien. El tema de depilarse la cara. O sea, vieron que todas tenemos, o sea, si bien no nos crece barba, tenemos como micropelitos. Entonces ahora está ese robo que es que te hagan el microblading, porque los productos de skincare entran mejor a tu piel y se difumina mejor el maquillaje. Pero
basta, súbame los ovarios. O sea, me querés cobrar más plata para que me saque, o sea, pelos de la cara que claramente después van a volver a crecer. O sea, que entras en la Y que rutina. además a mí me da miedo, o sea, como que esto no está por protección para la piel y todo eso. O sea, No sé siento que te va a entrar está. un re germen. Pero terminar con sí, una claramente sepsis. ir a hacértelo a un lugar, siempre obviamente estás con ese riesgo, ¿no? Bueno, los instrumentos que usan y qué sé yo. Pero además, claro, o sea, es algo que ni siquiera se ve. O sea, ¿qué es esa obsesión con que todo esté tipo culo de bebé? O sea, basta, chicos. O sea, déjense el cuerpo en paz. O sea, si se quieren sacar un pelito de la ceja porque les gusta más cómo queda, bueno, perfecto, pero no sufran mes a Bueno, mes. yo quiero decir, momento Marta, tuve un momento donde me gustaba un chico y yo estaba muy obsesionada y cada vez que le iba a ver me depilaba tipo el bigote arriba de los labios con Sí. cera. Y era horrible porque tenías un miedo de quemarte el labio. Y de hecho Bueno, a Marta le Marta pasa. le pasa. Y me sentí muy identificada en Sí. ese momento. Pero... Y ahora ya no lo hago porque aprendí de mis errores y tomé conciencia de que lo que hacía era una estupidez. Pero bueno, si lo hacen, háganlo con cuidado porque se van a quemar el labio. Además, o sea, creo que un chico, no sé, por ahí estoy generalizando, ¿no? Pero como, no sé si prestan tanta atención. Es que ni se ve. O sea, real el bigote es algo que ni se ve. Y en la escena, ¿no? A la que hace referencia Sophie, Nicolas Cage se da cuenta de que Marta se quemó depilándose porque literalmente se quemó y tiene irritado. Pero si por ahí se dejaba el bigote, por ahí ni se daba cuenta. O sea, no le iba a decir, tenés bigote. Tipo, nadie hace eso. Así que bueno. No. Bueno, Volvemos al libro, después de este excursus. Bueno, por otro lado, otra de las cosas que la humanizan y que se problematiza bastante es el tema de lo prohibido, ¿no? Porque, bueno, por un lado, ella está enamorada de este chico que tiene novia, entonces como que toda la obsesión en algún punto se genera por eso, porque no pueden estar juntos, si no se hubieran estado en la segunda cita y la historia sería otra, pero como tiene novia es como que se genera toda esta cosa con lo prohibido. Y otra cosa que me llamó la atención es cuando habla de su fantasía sexual que dice como más recurrente, que es donde ella fantasea que ella era niña y que el padre la había abusado. Y dice, nunca me abusó mi padre, pero es como la fantasía a la que vuelve una y otra vez. Y que en ese momento la utiliza, ¿no? En este momento la llamada que les leíamos la cita, para calentarse, ¿no? Porque como no está performando como ella quiere, simplemente con los estímulos del momento, vuelve a esta escena, ¿no? del padre. Y a mí fue un momento del libro que me confundió mucho. Porque como es real. Me quedé como, bueno, pero esto pasó o es algo que ella construyó luego como una fantasía y por eso después él lo termina como aclarando. Pero me parece que está como, o sea, es algo muy retorcido. Y en ese momento me hizo acordar claramente a Fleabag, ¿no? Sí. Como al punto, ¿no? Al que puede llegar esta cuestión de lo perverso y puesta en palabras en un personaje femenino, es como, bueno, como que me pareció la cima de la transgresión en el personaje. No sé si vos sentiste lo mismo. Sí, además es como, de alguna manera como que uno percibe que la narradora tiene alguna clase de problema con el padre, ¿no? Sí. En el sentido de que es como que está buscando siempre una validación masculina de sus amantes y sus novios. Y es como, bueno, bueno, tal vez viene por ahí. Y en este momento es como que te confirma todo. Y justamente como decías, es como lo más transgresor porque justamente es el tabú del incesto, ¿no? Y además del abuso sexual. Que bueno, como si habrán leído a Freud, saben que es tal vez como la barrera más... sí, más tabú, digamos. Más tabú de todas, y han leído también Edipo, ¿no? O sea, él se acuesta con su madre sin saberlo y cuando se entera se saca los ojos. Entonces me pareció que poner este momento también era como muy valiente, ¿no? Como de decir, como... Sí, todos pensamos cosas retorcidas, pero mira como hasta qué punto llega este personaje. Claro, tal cual. Y en este sentido nos había parecido que dentro de lo que son, ¿no? Estas perversiones que tiene Marta, algo que la hace también como muy relatable es el tema de la inestabilidad, ¿no? De estas perversiones, sobre todo en cuanto a lo emocional o lo sexual y el tema de la ansiedad que charlábamos. Y tanto a Sophie como a mí nos hacía acordar, además de a Fleabag, ¿no? Con esto de lo sexual, a Crazy Ex-Girlfriend, ¿sí? Donde tenemos a una protagonista, Rebecca, que si no la vieron, obviamente les recomendamos hacer, estamos totalmente obsesionadas. Es una protagonista que se termina mudando al pueblo en el que vivía un exnovio de su juventud, simplemente porque, porque este chico vive ahí. Y cree que van a ser felices para siempre. Si ella claro, o sea, se come ese cuento
y realmente cambia toda su vida, porque ella era una abogada exitosa en Nueva York y se muda a un pueblucho de California simplemente porque el pibe está ahí y empieza como una carrera de qué hacer para conquistarlo. Y esa carrera obviamente la lleva a traspasar barreras bastante polémicas, que acá ya sí son literalmente polémicas, como por ejemplo, no sé, dejar una cámara para grabar a la novia del chico en su casa, ¿no? Que es así como toda una mujer muy perfecta y instructora de yoga. Y ahora además me hizo acordar a eso, que Sí. en Crazy Ex-Girlfriend ella en un punto tiene como una especie de enamoramiento de la novia de este chico que Sí, le es gusta. verdad. Y canta toda una canción sobre cómo está tan obsesionada que quiere sacarle la piel y usarla. Sí, es verdad. Y me hizo acordar como el momento que decíamos de la masturbación con las fotos de la novia, que también, además piensa como quiere que le pasen cosas malas y mientras se está masturbando. Sí. Entonces es como este nivel de obsesión con la otra persona. Claro, y en ese momento es como que vos no puedes poner a procesar qué es lo que está pasando, porque por un lado estás pensando lo retorcido del momento, por otro lado estás pensando como, bueno, es una liberación sexual, ¿no? Quizá el hecho de poder calentarse con múltiples personas, pero después es como, pero la estás odiando y te estás masturbando, es como medio raro. Bueno, en Crazy Ex-Girlfriend lo que pasa es que el personaje protagonista termina siendo diagnosticado, ¿sí? Por un psicólogo, no un psiquiatra. Uh-huh. En este caso, por ahí no tenemos un diagnóstico de Marta, pero yo le mandaba a Sofi y bueno, no lo vamos a charlar acá porque por ahí son términos como muy psicológicos que no vienen al caso y nosotras no somos expertas en el tema, pero hay conceptos psicológicos que explican este tipo de comportamientos que son obsesivos en relación a otros vínculos, ¿no? Y dentro de este ir y venir en su obsesión, Marta lo que hace es recurrir constantemente a pensamientos que son muy tóxicos con respecto a sí misma y también con respecto a Nicolas Cage. Como decíamos, uno de ellos es stalkear como una maniática tanto a él como a su novia y a muchas personas que forman parte de su vida, o sea, de la vida de Nicolas Cage. Y esto es algo que sucede como en una primera etapa de ese crash, que es como quizá la parte más inocente, ¿no? El hecho de llegar a tu casa y stalkear a esa persona en sus redes. Creo que hoy en día es algo que se considera hasta normal, ¿no? Como todo el mundo lo hace. Es como si te juntas con tus amigas, ¿qué vas a hacer? Claro, tipo, vas a buscar la foto en la que el pibe que te gusta salió bien. Porque Te juro que es lindo. Te juro que es lindo. Pero en este caso, como Nicolas Cage es una persona famosa, ella no tiene esa misma satisfacción de stalkear porque es una persona pública y todo el mundo puede acceder a estas fotos. Uh-huh. No recuerdo, si no recuerdo mal, de hecho, el chico no tiene un Instagram personal, o al menos ella no tiene acceso a ese Instagram, entonces no puede llegar a tener como esa satisfacción. Por eso un poco creo que tiene que cubrir todo el tipo de fotos, ¿no? que él tiene, y ahí llega a encontrar, por ejemplo, la del caballo que les decíamos. Bueno, después, algo que a mí me llamó mucho la atención es esto como de adelantarse a todas las juntadas que él tiene con Nicolas Cage. Por un lado, con esto de su apariencia, ¿no? Como les decíamos, de vestirse de cierta manera o depilarse. Incluso aunque vayan a tomar un café a la mañana, ella siempre hace la aclaración de que se depila completamente porque lo va a ver a Nicolas Cage. La y después, típica de cuando tenías 14 y te depilabas para ir a ver a One Direction. Claro. ¿Qué iba a pasar? Y después es como, hermana, ¿qué creías que iban a pasar si iban a ir a caminar por la media hora que él tenía en Nueva York entre reunión y reunión? Y hay un punto en el que esto llega al extremo, que es al final, cuando ella ya se está dando cuenta de que el vínculo no da para más y que tiene que avanzar o frenarse completamente, en el que ella imagina que esa juntada no puede terminar de otra manera que ellos cogiendo en su departamento. O sea, no admite otro resultado. Por lo tanto, prepara todo su departamento, que hasta el momento era un caos, porque otra de las actitudes tóxicas que tiene consigo misma es que a partir del momento en el que se enamora de Nicolas Cage, empieza a acumular cosas en su departamento de manera obsesiva y comprar boludeces en internet, o sea, derrochar dinero en baratijas. Que además vive en un buen ambiente, o sea, literalmente tal no cual. tenía lugar. Y bueno, obviamente no típicos signos como, no sé, dejar la caja de pizza ahí y no limpiar, etcétera, etcétera. Entonces hace como todo este esfuerzo de limpiar con locura el departamento y prepararlo como una escena romántica para que cuando Nicolas Cage llegue, ese sea el escenario en el que van a coger, ¿no? Uh-huh. Y esto no solo no termina pasando, sino que
termina siendo el escenario de la ruptura, ¿no? El departamento con las lucecitas románticas que ella había dejado prendidas, incluso aunque tenía miedo de que se le incendie el departamento. Y por otro lado tenemos estas cuestiones que quizás son más normales, como vivir en este constante estado de estar esperando que él le mande un mensaje, como de tener estos pensamientos del tipo, yo fui la última que inicié la conversación, entonces voy a esperar que él inicie la conversación, o voy a esperar que él me invite a salir, no voy a estar yo atrás, este tipo de cosas. Pero ella está como, desde el momento que conoce a Nicolas Cage, en ese estado como de espera, ¿no? Como a ver cómo él reacciona. Y por eso decíamos que nos hacía acordar a la canción August de Taylor Swift, que está en el álbum Folklore, que en un momento ella dice como que se la pasaba cancelando planes en caso de que esta persona la llame. Y cuando es un poco... vivía por la esperanza de todo. Exacto. Y es un poco lo que hace Marta, porque también desde el momento que lo conoce a Nick, un poco que se empieza a quedar bastante sola, ¿no? En el sentido de que rehuye a la interacción con las que supuestamente eran sus amigas, incluso deja de contestarle a su familia, como que se cierra, ¿no? En ese círculo de la obsesión propia que es vivir, respirar y esperar a Nicolas Cage, ¿no? Sí, a mí me encantó esta representación de la obsesión porque es un tema que me fascina, cómo uno puede tener una relación con una persona totalmente sin ver a esa persona, Sí. como la relación para adentro, ¿no? Como la Tal relación cual. que tenés con esa persona en tu cabeza. Y por eso también decíamos al principio esto de Nicolas Cage, ¿no? Como que puede hacer lo que vos quieras. Ella se imagina toda su vida, como que ya están casados y con hijos Tal y con cual. perros. Tal cual. Y no pasa nada. Y entonces me encanta como incluso cuando no se ven, ella está pensando en Nicolas Cage. Cuando está con el chico que se parece a Nicolas Cage, está pensando en Nicolas Cage. Y al punto de esto, de crearse una falsa expectativa, ¿no? De como el Nicolas Cage de mi cabeza va a hacer esto, ¿no? Claramente tiene que hacer esto. Y después el Nicolas Cage de la realidad actúa de manera diferente porque es un hombre de carne y hueso que Exacto. tiene su propia expectativa de la noche y sus propios pensamientos y no va a hacer lo que vos estás pensando. Tal cual. Pero me encanta cómo lo representa de esta manera donde es muy claro que todo lo que hace, incluso cuando no está haciendo nada, lo hace por él. Dice como, me fui a una clase de yoga para contarle que había hecho algo en el día. ¿Qué? Hermana, sí, ¿no? Sí, tal cual. O sea, ella literalmente vive de migajas porque él no... O sea, sí da signos de interés, pero siempre son muy confusos. O sea, no... O sea, piensen literalmente que... Crazy Girlfriend, chicos. Vayan a verla. O sea, en ningún momento... Y supongo que esto es un spoiler, así que frenen acá, pero si quieren desilusionarse, sigan escuchando. Ellos ni siquiera se dan un beso. O sea, tienen ahí como un saludo medio raro en el que él medio corre la boca, pero no es un beso así a voluntad. Se despiden con abrazos largos y eso es todo lo que ella tiene de él. O sea, eso es suficiente para que ella construya toda una fantasía. E incluso hay momentos en los que ella imagina tantas veces que se acuesta con él, que imagina su cuerpo y su miembro de una manera muy idealizada, cuando en realidad ella no lo sabe. O sea, no es que hay fotos en internet del miembro de Nicolas Cage. Y ella lo imagina como algo perfecto que la va a satisfacer completamente. Y sin embargo, a mí siempre me llama la atención cómo la realidad, ¿no? En estos vínculos siempre se prueba como la más cruel, porque cuando ella llega a tener un acercamiento sexual, aunque sea por teléfono, no logra tener la satisfacción que supuestamente siempre tiene en sus fantasías. Entonces eso demuestra que, o sea, Nicolas Cage es Nicolas Cage en su cabeza. Fuera de eso es una persona normal. Un pibe que, bueno, sí. Un tarado. Claro, sí, es un tarado. Y en ese sentido les trajimos una cita en la que ella refleja un poco, ¿no?, esta obsesión y este vivir por Nicolas Cage. Ella dice: yo estaba viviendo mi vida, mandando un textito acá, otro allá, anhelando tanto la siguiente cita como que se dilatara lo más posible para así poder seguir flotando en ansiosísima paz en ese estar por, sin saber que toda esa cotidianeidad, ese dar por sentado, ese mensajearme casualmente con Nicolas Cage, se iba a transformar en una cosa del pasado, un recuerdo, un algo a lo que desear volver. Es tremendo porque algo que yo quería comentar, que no sé si vos, Sofi, interpretaste lo mismo, que desde que nosotros empezamos a leer el libro sabemos que el vínculo con Nicolas Cage es algo que está en el pasado, ¿no? Incluso desde el título tenemos me enamoré como algo de que ya sucedió, está concluido. Y
Y la manera en la que el vínculo se relata siempre es en términos históricos de algo que ya está caduco, ¿no? Uno tiene esperanza en un momento en el que algo va a pasar, o sea, al menos algo se va a concretar y después se desilusiona y no sucede, pero es cierto que incluso aunque ella reconozca que esta espera y este vivir por Nicolas Cage es al pedo, básicamente, porque el pibe no está disponible emocionalmente, sigue haciéndolo, ¿no? Y sigue, como dice Sophie, no sé, haciendo cosas simplemente para contarle, o esperar que le mande un mensaje, o esperar que aparezca en una fiesta. Y es como una rueda de nunca acabar hasta que, bueno, no tiene como un clic. Me gusta, aparte de esta cita, esto de como que ella dice sin saberlo, ¿no? Que se iba a volver algo del pasado, pero al mismo tiempo es medio como inevitable, como que uno sabe desde el principio que esto va a terminar en algún momento. Y de todos modos, como que me parece optimista esto que diga un algo a lo que desear volver, ¿no? Porque de todas maneras es como que, bueno, por más de que se termine, como que uno puede recordar eso y recordar esos momentos. Me hizo acordar al poema que analizamos de María Elena Walsh, Sí. Canción, donde habla esto del volver. Perdón, no, Canción no era el otro. Era Balada del tiempo perdido. Como bueno, aunque se haya terminado la relación, uno siempre tiene ese recuerdo, ¿no? Y el libro, al fin y al cabo, es recordar toda esa relación, a veces con cariño y a veces no tanto, pero Sí. digo, como que al menos tiene toda esta experiencia que le va a servir de alguna manera u otra, ya sea Sí. por lo bueno o por lo malo, para aprender. Sí, tal cual. Y además, o sea, si bien gran parte del vínculo, como decía Sophie, ocurre en una fantasía en su cabeza, los sentimientos son genuinos. Y acá vengo yo con ese concepto que a mí siempre me destruye, que es que el cerebro no tiene una barrera sobre si esa persona es ficticia o no. O sea, como que si vos te enamorás de un personaje ficcional o creás una ficción de una persona, el cerebro no tiene manera de delimitar que sentimentalmente esa persona no es de carne y hueso o no existe. Entonces, los sentimientos realmente son genuinos. O sea, ella se enamora de Nicolas Cage, por más de que se obsesione también y que bla, 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 se castigue, etcétera, etcétera. Y eso es algo que, bueno, ocurrió y por más de que el vínculo no se haya ejecutado, bueno. Somos todas con Mr. Darcy. Literal. Bien, y ahora para avanzar con otro tema, queríamos hablar de los privilegios y el privilegio de clase que tiene Marta. Y en este sentido, a mí me recordó mucho a mi año de descanso y relajación. Y espero que no le hagan la misma crítica que hablamos siempre de la Sofía Coppolas y la Sally Rooney, que le digan, ay, pero habla de una mina blanca de clase media, sí, ¿y qué? Existen las minas blancas de clase media, aunque ustedes no quieran. Bueno, queríamos hablar un poco porque ella reconoce este privilegio, pero al mismo tiempo es como muy enfurecedor en los momentos en los que ella por ahí no se da cuenta de lo que está diciendo. Trajimos una cita que dice: estoy tan acostumbrada a pertenecer al club que me siento absolutamente estafada cuando se me deniega el acceso a un privilegio. Y esto tiene que ver con que ella es actriz y justamente ser actriz implica mucho rechazo, ¿no? Por parte de las audiciones. Como bueno, ella encima que es latina, como está en Estados Unidos, y la rechazan una y otra vez porque no tiene el acento perfecto en inglés. Pero al mismo tiempo dice, bueno, yo tengo la piel blanca, entonces no parezco latina. Entonces como que hay un montón de cosas que a ella no le pasan. O sea, no es que la excluyen de decir como, no, buscamos una chica blanca para este papel porque evidentemente ella lo podría representar. Pero al mismo tiempo es como que tener la piel blanca y ser latina como que hace que quede en un espacio medio de limbo, donde como que no puede interpretar a la Sofía Vergaras, ¿no? Como que no es lo suficientemente latina, pero al mismo tiempo... no es lo suficientemente yankee. Blanca. Claro. Y bueno, ella tiene como además bastantes privilegios en términos económicos. Dice que viene de una familia que se hizo rica como a partir de algunos negocios después del 2001. Y que, por ejemplo, ella le habían regalado un departamento en Buenos Aires que lo tiene alquilado mientras ella está en Estados Unidos. Y esto de alguna manera le permite incluso tener la relación con Nicolas Cage. Porque si ella tuviera un trabajo normal de oficina de 9 a 6, no tendría tiempo de obsesionarse tanto primero y no tendría tiempo de salir a tomar un cafecito con Nicolas Cage a las 7 de la mañana porque justo pasaba por el vecindario. Exacto. Entonces como es muy interesante que de alguna manera como que toda esta vida... fantasiosa que ella tiene tal vez es consecuencia de esta ociosidad que le permite el privilegio de clase. No, sí, claramente. Sobre todo con los momentos que a ella le permiten seguir el estilo de vida de Nicolas Cage, ¿no? Como que sin ese privilegio, claramente el vínculo no hubiera
avanzado después de esa noche en la que se vieron, porque ella no podría estar disponible constantemente, como dice Sophie, para juntarse a las 11 de la mañana porque es el único momento en el que el chabón tiene libre. Y además, a mí algo que me llama mucho la atención es que este privilegio está quizá exacerbado con el tema de que ella es actriz, porque en un momento, o sea, yo había varios momentos en el libro en los que me preguntaba, pero flaca, o sea, si no te están aceptando ningún casting, ¿de qué estás viviendo? O sea, además de un alquiler, digamos, en pesos que te puede como mantener un poco, ponerle que te sirve para cubrir tu alquiler en Nueva York, en una época quizá en la que no había tanta inflación, y el peso no estaba tan devaluado, pero ella comunica que, por ejemplo, el trabajo en ciertas publicidades de productos que se terminaron comercializando, por ejemplo, en Asia, le permite seguir cobrando regalías de eso y vivir como establemente a partir de esos pequeños trabajos que quizá no son un gran breakthrough, ¿no? Como actriz, pero bueno, le permiten tener un dinero. Ok, pero en su día a día no sigue trabajando, ¿no? En esto de qué hacer para quedar realmente en algún casting, o incluso esa falta de aspiración, ¿no? Y esa falta sí, como, no sé si de esfuerzo, pero sí, o sea, como un gran mood de una persona que nunca tuvo que trabajar por nada en su vida porque siempre lo tuvo de arriba, por ahí hace que esté un poco resignada con este tema de que no la acepten como actriz. Como quizá una persona cuyas oportunidades en la vida estuvieron más limitadas, estaría más dedicada a construir una carrera o por lo menos seguir estudiando incansablemente para conseguir tener un acento, por ejemplo, que le permita entrar en una película estadounidense. Sí, a mí me parece que ella como actriz como que marca un poco que cayó un poco de casualidad en esta profesión y que uno se da cuenta de que la gente que realmente como que tiene esa vocación como de no parar, va a todos los castings y 1800 cosas por día y va a todas las clases y como que este personaje medio que no lo hace por ambición, sino porque tiene que trabajar de algo y justo consigue el trabajo de actriz, entonces listo, sigue con esto. Pero al mismo tiempo como que esta falta de deseo en su profesión y esta falta de ocupación creo que le resulta dañina porque termina trasladando todas sus pulsiones hacia Nicolas Cage, ¿no? Exacto. Entonces no tiene una pulsión de decir, bueno, me voy a esforzar para conseguir esto, sino que es todo, me voy a esforzar para conseguir a Nicolas Cage. Y es como que en algún punto quisiera decirle como, bueno, pero agarrá la pala un poco y se te va a pasar. Claro, tal cual, se te va a pasar. Y esto llega, creo, para mí, al límite en los momentos en los que la única manera para que ella salga de su casa o vaya a un casting es para justamente después poder contarle a Nicolas Cage, hice tal cosa, no me la pasé todo el día en la cama. Porque si no parece como que no tendría excusa para salir, ¿no? Obviamente tiene que ver con la manera en la que ella procesa su ansiedad o su depresión, pero es como, no tiene que venir un chabón a convencerte de que vos hagas algo con tu vida. O sea, si supuestamente esto es algo que querés, trabajar para tenerlo, ¿no? Esos son también como momentos que por ahí no hacen al personaje tan empatizable como, o por lo menos a mí no me pareció. Supongo que a varias personas le habrá pasado lo mismo. Y esos momentos en los que la querés como cachetear, ¿no? Sí, también tiene algo de esta cosa de la gente que se va al extranjero porque piensa como que en otro país va a ser feliz solo por estar en otro país. Y es como, bueno, sos vos que estás en otro país y sos vos con tu depresión en otro país, sin amigos, sin familia, sin support system, digamos. Y pasa mucho como esto de creer que algún lugar o una persona te va a curar y finalmente, bueno, seguís siendo la misma persona, pero en otro lado. Con depresión, pero en París. Tal cual. Pero juntando kiwis en Nueva Zelanda. Y ahora vamos a pasar a charlar acerca de un poco la temática amorosa, ¿no? Que tenemos en este libro. Y nos pareció productivo quizá discutir el hecho que comentábamos un poco de si una relación que no sucede, ¿no? Que queda como en esa fantasía, puede considerarse una relación o puede considerarse incluso una relación o un vínculo perfecto. Y les trajimos una cita de Anne Carson, que es una escritora, pero también teórica clásica, muy reconocida. Algún día le dedicaremos un capítulo, que habla acerca de esta cuestión del eros, que también hemos trabajado, y cómo no podemos entenderlo. La palabra griega eros denota deseo, falta, deseo de eso que está ausente.
El amante quiere lo que no tiene. Por definición, es imposible que tenga lo que quiere si, tan pronto como lo tiene, ya no lo quiere más. Esto es más que un juego de palabras. Hay en el Eros un dilema que los pensadores, desde Safo hasta la actualidad, han considerado crucial. Platón vuelve y vuelve sobre él. 4 de sus diálogos exploran lo que significa decir que el deseo solo puede ser de eso que está ausente, lo que no está a mano, lo no presente, lo que no se posee ni está en nuestro propio ser. Eros implica endeia. Como dice Diotima en el banquete, Eros es un bastardo que la riqueza tuvo con la pobreza y que está siempre a sus anchas en la necesidad. Anne Carson siempre tiene la manera de meter como muchos conceptos y muchos autores de forma muy poética y sentimos que no solo estamos disfrutando, sino aprendiendo. Pero bueno, básicamente lo que dice es esto de que el Eros es hasta que se cumple, ¿no? O sea, el deseo siempre es de lo que uno no tiene y, bueno, como diría Lacan, mi deseo es el deseo del otro. Entonces, el momento en que se concretiza esta relación, desaparecería este deseo de la relación porque ya la tenés. Y por eso tal vez planteamos que hay una relación que transcurre casi siempre en tu cabeza o que transcurre en citas, pero que nunca llega a nada físico, sería la relación perfecta, ¿no? Porque entre ellos dos es como que nunca hay ningún problema, nunca hay ninguna discusión, hasta, bueno, el momento de la ruptura donde ella le pone los puntos. Exacto, sí. O sea, no se vive, digamos, toda complicación y complejidad que tiene ejecutar y llevar a cabo un vínculo con otra persona, ya así de una manera seria. Y eso es algo con lo que yo empatizo mucho porque siento que no hay nada más divertido, ¿no? Como tener esa sensación intensa que tiene quizá un crush, como les decía, pero al mismo tiempo siento que termina siendo algo muy irreal porque nosotros sabemos, porque todos tenemos amigos y familiares con los que nos relacionamos, que ningún vínculo es perfecto y es intenso todo el tiempo y está lleno de cosas divertidas. O sea, los vínculos se tienen que trabajar y a veces trabajarlo quiere decir, ¿no? Poder desarrollar y poder pasar sobre un obstáculo, en este caso, si hablamos de un vínculo amoroso, en pareja. Y Marta y Nicolas Cage nunca llegan a esa etapa, ¿no? El vínculo se queda como en esta etapa del deseo, del eros, primero porque nunca se satisface, como les decimos, nunca llegan ni a darse un beso, y porque queda latente incluso el hecho de qué siente él, porque incluso cuando ellos tienen una charla final, él no es claro con sus sentimientos. Él dice que siente un montón de cosas por ella y que a él le pasan un montón de cosas y que también siente que cada vez que la ve es como la primera vez que la ve y todo se siente nuevo y buenísimo y qué sé yo. Pero hay algo que hace que él no pueda llevar a cabo ese deseo. Quizá el miedo de que la burbuja de esta intensidad se rompa, pero quizás simplemente como cobarde, ¿no? Como falta de huevos. O sea, no quiero decirlo, pero lo digo porque no pensé en otra cosa. Sí, es que él un poco pone esta excusa, dice como... En un momento él habla de la exnovia y dice que vivían juntos, pero dice se complicó, las relaciones son difíciles. Y después en otro momento dice como esto de que él ya tiene una relación con su novia y que es muy difícil. Y vos decís, pero bueno, o sea, sí, las cosas son difíciles, pero tampoco debería ser difícil todo el tiempo. Me parece que el problema sos vos. Y entonces como esta excusa que le da de decir, no, tengo que trabajar en mi relación que ya tengo. Y es como, pero ni siquiera te cae bien tu novia. O sea, Claro. siempre decís como que la pasás mucho mejor con Marta, que tenés más química con Marta, que tenés más cosas de que hablar con Marta. Y entonces como que parecería que está eligiendo a alguien que tal vez no lo hace sentir tantas cosas, como de alguna manera para protegerse, ¿no? Como decir, bueno, si este vínculo es tan intenso y ni siquiera nos hemos dado un beso, y pues, imagínate lo que puede pasar si llegamos a estar juntos, y al mismo tiempo esto de no arruinarlo, ¿no? Como, bueno, si empiezan a pasar los días, obviamente en algún momento se van a pelear por algo, ¿no? No puede ser todo un camino de rosas. Pero ella como que quiere esto, ella quiere la realidad, ella ya vivió la fantasía por un montón de tiempo. Y la sufrió. Y la sufrió y le está exigiendo como, bueno, ahora dame algo real, algo concreto. Tal cual. Me parece que claramente hay algo, o por lo menos del lado de Nicolas Cage, de dejar ese vínculo en ese estado de que hubiera pasado sí, porque eso te permite recordar a una persona con cariño, como, sí, yo la pasaba buenísimo con Marta, es una persona súper divertida, ¿cómo andará? Espero volver a verla, qué sé yo, pero nada más.
¿no? Como que recordar lo real quizá hubiera sido recordar algo malo que hizo que eso se termine. Y acá es como, bueno, la pasé bomba hasta el momento en el que se tuvo que volver real porque no podía seguir de esta manera. Uh-huh. Y es ella la que pone los puntos, porque creo que si ella no los ponía, se iban a seguir viendo así. ¿Hasta cuándo? Hasta que él de repente venga y le diga, che, me voy a casar con Rebecca Owens, por ejemplo. Sí, me hizo acordar a Retrato de una joven en llamas, siempre le da lo mismo, pero hay un momento que leen el mito de Orfeo y Eurídice y discuten por qué Orfeo se da vuelta. Para los que no lo recuerdan, el mito de Orfeo y Eurídice se muere, Orfeo va al infierno a buscarla, le canta una canción a Hades y lo convence de que la deje ir, le dice, bueno, pero no te puedes dar vuelta hasta que salgan los dos, o si no, ella desaparece, y él en el instante en el que están por llegar al mundo de los vivos se da vuelta y ella desaparece. Y entonces, en Retrato de una joven en llamas, dicen que él hace la elección del poeta en el sentido de que se da vuelta para que ella desaparezca y entonces poder recordarla y después poder seguir cantando sobre ella porque ya no van a tener una relación real, sino que siempre va a estar en el recuerdo. Uh-huh. Y me parece que de alguna manera lo que hace Nicolas Cage en este momento es esa elección del poeta de decir, bueno, ahora voy a escribirle una canción. No sé qué va a hacer con eso, pero digamos como que siempre va a recordarla de esa manera. Claro. Y nunca se va a embarrar de alguna forma la relación. Claro, pero al mismo tiempo me parece como que insultante, ¿no? Que alguien te piense de esa manera, porque es como que no servís más que para ser un accesorio idealizado en la anécdota de tu vida. O sea, vos querés que Marta sea para vos esa persona ideal con la que te pudieron haber pasado un montón de cosas, pero vos mismo elegiste que no te pasen, porque ella te dio una chance. Uh-huh. Y por eso en ese momento me pareció como una decisión muy madura de ella, el hecho de decir como, no, bueno, o sea, ya está, o sea, no puedo seguir así, o se concreta o se terminó, porque creo que más tóxico hubiera sido como, ¿no? Seguir perpetuándolo. Así que es muy doloroso todo. Pero les trajimos una cita en la que Marta un poco refleja esto, ¿no? Del deseo permanente que mencionaba Anne Carson en la cita. Vivimos anhelando llegar a un lugar que no conocemos, deseando los labios que todavía no besamos, la pija que no nos cogimos, el trabajo que no pegamos, lamentando lo que no vivimos, lo que nos perdemos. Y obviamente, o sea, a mi parecer, esto tiene que ver con un poco la sensación, ¿no? Que todos tenemos como humanos de querer que nuestra vida sea más interesante, como que sin esa angustia o ese anhelo de otra cosa parece que no podemos vivir, como si estuviera realmente estructurado en nuestra mente de esa manera, y por eso, bueno, el psicoanálisis lo ha trabajado tanto. Pero por otro lado, me parece como que en todo momento, en este caso en particular, ella tiene la posibilidad de elegir otra cosa y dejar atrás ese vínculo que le hace sentirse en falta todo el tiempo, porque desde el primer momento que ella lo conoce, ella hace referencia a Nicolas Cage como algo que ella tiene que tener y como que hasta que no lo tenga no va a poder ser feliz, ¿no? Uh-huh. Pero al mismo tiempo, como les leímos antes, admite que le gustaría que ese estado de cosas que no están pasando, más que en la fantasía, se pueda como alargar lo más posible, ¿no? Como justamente haciendo referencia a esto que charlábamos de que una vez que el deseo se concretó, ya está. O sea, la cabeza se reestructura para desear otra cosa y pasamos a la siguiente obsesión que nos va a mantener entretenidos, ¿no? Muy lacaniana, Marta. Muy lacaniana. Bien, y para cerrar queríamos charlar un poco acerca del género de esta novela, que, bueno, en muchos sentidos se podría decir que es una novela romántica. En muchos sentidos, no. Así que trajimos una cita de la propia autora para ver qué dice ella al respecto. Hay prejuicios del trabajo artístico de la mujer, por no decir el trabajo de la mujer en general. Nunca en una nota sobre un libro o en una reseña se habla de una novela romántica escrita por un hombre. Pareciera que novela romántica es hablar de amor y hay un montón de hombres que han hecho toda su carrera literaria hablando de amor. Se me vienen nombres como Philip Roth, Manuel Puig, Haruki Murakami. Sin embargo, nunca dirían que escriben novelas románticas. Por lo menos, esta novela no tiene las características de una novela romántica, sino de obsesión, del deseo de ser amada, validada por un otro. Es más bien una novela de desamor y desencuentro. Y yo quería hablar del caso de Nicholas Sparks, que es el autor de libros como The Notebook y un montón de otros libros de este género, que, bueno, él dice que escribe novelas históricas
Y vos, si ves alguna de las pelis basadas en sus libros, o lees sus libros, te das cuenta inmediatamente de que es un libro de romance. O sea, ¿qué me estás diciendo? The Notebook es como la película romántica Obvio. de los 2000, ¿no? O sea, 2000. creo que todas las chicas de esta generación están muy obsesionadas con Ryan Gosling por esa película. O sea, ¿no te estás incluyendo en las chicas? ¿Eso No, a mí no me gusta Notebook. ¿No te gusta Ryan Gosling? Me gusta Ryan Gosling, no me gusta Notebook. De hecho, lo odié por mucho tiempo Ryan Gosling porque lo había visto en The Notebook y me pareció una película de mierda. Y después cuando lo empecé a ver en otras pelis como Lars and the Real Girl, dije, qué actorazo. Y ahora lo amo. Pero The Notebook no me gusta. Pero bueno, tiene un montón de otros libros de este estilo que son como romances muy apasionados y que generalmente terminan con algo trágico. Entonces él dice, no, yo escribo dramas históricos. Y me parece que es una manera de excusarse, de decir soy un autor varón, yo estoy por encima del género romance, cómo me van a asociar con esas cosas como Anne Rice. Claro. Y en realidad, o sea, me estás planteando que hay una relación romántica súper apasionada entre los personajes, eso para mí es un romance. Pero me pareció interesante cómo lo plantea ella Carla Quevedo, en el sentido de que, bueno, tal vez si esta misma historia la escribe un varón, justamente lo que decía Fabián Casas, ¿no? American Psycho. Y en cambio, Tal cual. si lo escribe una chica es una historia de romance. Entonces, un poco quería plantear la disyuntiva de ustedes cómo lo categorizarían, si es que le pondrías algún género en particular. O sea, a mí me parece o sea, diría que el libro está centrado en un vínculo amoroso o al menos en un amor, aunque eso no se concrete. No me molestaría catalogarlo como un romance. Sí es cierto que me parece que tiene otras cuotas que, como decíamos, complejizan a lo que es la protagonista. Porque si bien es un libro sobre el vínculo de ella con Nicolas Cage, también es un libro en el que vos podés entender justamente toda esta subjetividad tóxica y obsesiva que tiene Marta, y que sin eso el libro no sería lo que es, ¿no? Como que si fuera solo un libro de descripciones o momentos compartidos con Nicolas Cage, me parecería una boludez. O sea, me pareció que es un gran libro, que me gustó mucho, justamente por la protagonista. O sea, siento que Marta hace más al libro que el vínculo con Nicolas Cage, pero al mismo tiempo no puedes desconectarlos, ¿no? Porque toda la complejidad de Marta es su vínculo con Nicolas Cage. Sí. Sí, creo que eso me pareció. Sí, yo creo que un poco igual la cosa de separarse de la novela romántica también viene de que está muy denigrado como género el romance. Sí. Y no me parece bien. No, a mí tampoco. Porque dentro del género hay cosas muy buenas y hay cosas malas como en todos los géneros. Y un poco es lo que pasa con la ciencia ficción, creo que ya lo hemos hablado, pero esta cosa de muchos autores de ciencia ficción de decir, yo no escribo ciencia ficción, y es como, me estás mintiendo. Sí. Y acá en este caso tal vez pasa un poco eso, ¿no? De decir, bueno, no quiero quedar pegado a un género que tal vez se lo considera como de mujer y entonces como que no lo puede leer otro público que no sean señoras de 40 buscando escapar de su vida cotidiana, cuando en realidad es mucho más que eso el romance y el género romance en general, ¿no? Sí, no, eso definitivamente. Me parece que igual creo que con la cantidad de libros que están publicados hoy en día hay como buenos ejemplos y malos ejemplos dentro de cada género, y que tampoco uno tendría que ponerse, ¿no?, como a señalar qué género literario es más válido que otro, sobre todo porque, como decimos siempre, esta división de género ya está un poco caduca. Y me parece como que, bueno, sí, hay libros románticos que son un poco, ¿cómo se dice?, empalagosos, o quizá a mí personalmente no me gusta la literatura así, no quiero decir pornográfica, pero erótica, eso, me faltaba el adjetivo. Personalmente a mí no me gusta, pero sé que hay gente que lo disfruta y que quizá se separa en ese momento de lo que es el valor literario de cómo está escrito algo, porque prioriza una sensación, ¿no? O sea, el sentirse como, no sé, emocionado o cachondo al leer algo. Pero me parece que no está mal escribir libros de romance, ni disfrutarlos, y que tampoco... Ni admitir que son de romance. Ni admitir que son de romance, o sea... Lo que decía acá, por ejemplo, Puig, yo creo que hay muchas de sus historias que son claramente romances, pero no se venden de esta manera, tal vez. No. Y ahora que mencionaba esto de Haruki Murakami, justo que vengo de leerlo, también me parece que a veces se dice, bueno, que esto es una novela de aprendizaje, cuando podría ser tranquilamente una novela de romance, por ejemplo, la que leí, Tokyo's Blues. Sí. Creo que alguien la catalogaría normalmente como un Bildungsroman, o sea, un coming of age,
pero cuando son de mujeres son románticas porque hay un vínculo afectivo. Cuando en realidad tal vez también sea un coming of age o un Bildungsroman, como quieran decirle. Por ejemplo, esta novela me parece que tiene mucho de eso, mucho de aprendizaje, de conocerse a sí misma, de ver qué quiere hacer con su vida, a lo Frances Ha tal vez, y que, digamos, si lo hubiera escrito un hombre, tal vez diríamos, bueno, es una novela de aprendizaje. Así que, no sé, creo que todo tiene mucho de todo. Quizá me parece que hay un prejuicio, ¿no? Con que, bueno, normalmente muchas autoras utilizan protagonistas y narradoras mujeres y quizá está como todavía ese prejuicio de que una narradora mujer le va a dar muchísimo más peso a el valor emocional de un vínculo que un hombre o que un narrador masculino. Entonces quizá por eso se prioriza como el modo romance dentro de una novela romántica donde la narradora es mujer y otro modo donde un narrador es varón, ¿no? Pero me parece que en sí, o sea, debe haber muy buenos escritores románticos que son varones y muy buenas escritoras románticas que son mujeres y no tiene mucho sentido separarlo, ¿no? Sí, a mí me gusta mucho David Nichols, por ejemplo, es el que escribió One Day. Y a mí me gusta mucho ese género en particular de libro, que es un vínculo a lo largo de los años. Y, por ejemplo, Normal People no es eso. Tal cual. Y no sé, yo diría que es bastante romántico Normal People, ¿no? Entonces es como, ¿por qué vamos a decir que algo no es de romance simplemente porque consideramos que todo el género es malo, trash? Sí, o sea, me parece como que quizá eso que vos decías, si en un momento había tantas historias de ciencia ficción que la ciencia ficción pasó a ser algo como más demasiado mainstream para que sea cool, ahora le tocó al romance, ¿no? Como ser demasiado mainstream para que sea cool. Quizá tiene que ver con esto que nos llamó la atención nuestra seguidora para el tecito anterior, ¿no? Como de que existe todo este hype en los tropos y como que muchos libros románticos quedan reducidos a un tropo cuando hay mucho más para analizar siempre en un libro que tiene que ver con las características de sus personajes, quizá cómo está desarrollado ese vínculo en el tiempo, la manera en la que está escrito. Entonces, como que por ahí le llegó ahora su turno al género romance y el día de mañana le llegará el turno al fantasy, por ejemplo, que es algo que hoy en día está como muy en boga. Así que bueno, comenten. Comenten, ¿leyeron el libro? Quiero saber qué piensa la gente del libro. Sí. Porque yo se lo recomendé a una amiga instantáneamente, quizás sabiendo que ella no iba a empatizar mucho con el personaje, justamente porque quería ver qué le parecía. O sea, si a mí me había parecido tan excelente porque yo estoy igual de loca que Marta, o si Marta. Realmente Marta somos todas, ¿no? Cuando salgamos con remeras. Exacto. Sí, y comenten quién creen que es Nicolas Cage. Quiero ver si hay más teorías dando vueltas. Si me apoyan con que es Andrew Van Wingarden. Carla Quevedo, no hace falta que nos digas, pero si quieres escribirme por Instagram. Y yo quiero hacer una corrección, porque en el tecito había dicho que me gustaría ver como una adaptación cinematográfica de esta historia, y Sofía en ese momento me había dicho como, no, bueno, pero no se puede justamente porque quizá las personas que están involucradas hay que proteger, ¿no? Como su identidad. Y ahora pienso que no siento que haya una buena manera de representarlo cinematográficamente sin perder toda esta parte de la interioridad del personaje de Marta. Y una voz en off siempre queda mal. Siempre queda mal. Quizá, o sea, ni siquiera con recursos como los que aparecen en Fleabag, ¿no? Me parece como que acá... algo así podría ir igual. Sí, pero me parece que acá como que va más allá de este tema, ¿no? De la perversión, o sea, como que todos estos momentos que son como de ella castigándose o sufriendo por su depresión o su ansiedad, son como muy por ahí difíciles, ¿no? O sea, como pasarlos en un montaje en el que ella está tirada en la cama nomás. Bella Swan. Y después lo ve a Nicolas Cage y después vuelve. Shinji de Evangelio. Pero sí, me parece como que hay dinámicas que están muy buenas. No, pero ahora que decís lo de Fleabag, pensaba por el monólogo más que nada. Sí. Porque es difícil como transmitir todo lo que está pasando en su cabeza desde fuera. Pero tal vez si de alguna manera lo exteriorizara. Pero bueno, no vamos a hacer que haga Fleabag 2 y mire a cámara. Pero bueno, la serie que les comenté hace poco que quería ver, que se llama Insecure, la comparaban un poco con Fleabag porque es una protagonista que rapea frente al espejo. Y como que en ese verse al espejo es como que se confronta de la misma manera que Fleabag lo hace al hablarle a cámara. Así que no sé, pónganse creativos, estudiantes de cine, y vean si pueden adaptar. Lean Cómo me enamoré de Nicolas Cage y a ver qué les parece. O sea, en sí
Nueva York como escenario tiene mucho potencial, ¿no? Cinematográfico, o sea, las pruebas me revisto. Así que... Piroyansky, ¿qué estás haciendo? Claro, ¿qué estás haciendo? Y bueno, Carla Quevedo podría ser la protagonista, ¿no? Entonces, ya está. Nosotros tenemos a la protagonista, listo. Así que bueno, comenten, realmente nos gustaría saber qué piensan y bueno, ese es nuestro hilo para abrir hacia ustedes. Así que bueno, gracias por escuchar, nos vemos la próxima. Adiós. Chao.